Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy vamos a meternos de lleno en una década que, la verdad, lo cambió todo para la cultura pop en México. La increíble evolución del anime, desde que casi desaparece de la tele abierta por allá de 2016 hasta el panorama que tenemos hoy. Es un viaje fascinante. Sí, lleno de subidas, bajadas y, sobre todo, muchas sorpresas. Y bueno, antes de arrancar, si les gustan estos clavados que nos echamos a los temas, los invitamos a que se suscriban al canal para que no se pierdan ninguna conversación. Ahora sí, tenemos un montón de notas, una guía completa de cómo el anime pasó de ser un recuerdo a dominar el streaming y, contra todo pronóstico, regresar con una fuerza tremenda a los canales de siempre. Nuestra misión de hoy es entender ese ciclo. Y es que no es una historia lineal, no. No es solo la tele murió, vive el internet. Para nada. Lo que pasó en México es mucho más complejo. Es una historia de adaptación, de cómo la nostalgia se volvió una estrategia de negocio y de cómo las nuevas apuestas poco a poco fueron conquistando espacios. Exacto. Es una danza entre lo viejo y lo nuevo. Empecemos por el principio. A mediados de la década pasada, por ahí de 2016. La situación para el fan era, pues, bastante desoladora, ¿no? Sí, totalmente. Los grandes tanques de los 90, los Caballeros del Zodiaco, el primer Dragon Ball, ya no estaban. Eran leyendas, sí, pero su presencia en la tele abierta era un eco, casi un fantasma. Era el punto más bajo en mucho tiempo. Parecía que las televisoras habían decidido que el anime ya no era rentable, que su momento había pasado. Una percepción que estaba a punto de demostrarse espectacularmente equivocada. Pero incluso en ese desierto hubo un par de movimientos. En 2017, Azteca 7 intenta algo. Estrena Pokémon de series XY. Ajá. Parecía un movimiento lógico, una franquicia gigante. Pero, como que no cuajó del todo. Duró un par de años y para 2019 desapareció. Pudo ser el horario, la promoción, o que simplemente lo trataron como un producto aislado, no como parte de una estrategia. Y entonces, en ese mismo 2017, llega la gigantesca excepción. Claro, el regreso del rey. Canal 5 estrena Dragon Ball Super en octubre, y el resultado es una locura. Una locura total. No fue un experimento, se convirtió en un pilar. Se mantuvo al aire de forma súper estable hasta 2023. Y esto me lleva a la pregunta obvia. Si Dragon Ball Super demostró que había un público masivo, hambriento de anime, ¿por qué los otros canales no se volcaron a traer más? Esa es la clave de toda esta primera etapa. Las televisoras no vieron el éxito de un anime, vieron el éxito de Dragon Ball. Ah, o sea, lo vieron como una anomalía. Exacto. Lo interpretaron como un fenómeno de nostalgia, de marca. Pensaron, Goku es una apuesta segura, pero traer una serie nueva y desconocida, demasiado arriesgado. Tenían pánico de apostar por algo que no tuviera ese sello de garantía. Totalmente. Y ese miedo dejó un vacío enorme en el mercado. Un vacío que, como siempre pasa, alguien más estuvo dispuesto a llenar. Por supuesto. Y así llegamos a julio de 2019. Aparece un nuevo jugador en el cable, Bitme. Y no era un canal que pasaba anime de vez en cuando. Nació como un espacio para la cultura geek, gamer y otaku. Exacto. Y su primer movimiento fue una declaración de principios. El primer anime que transmitieron oficialmente fue... Los Caballeros del Zodiaco. Claro, no fue al azar. Fue un mensaje directo a una comunidad que decía, te entendemos, crecimos con lo mismo, este es tu lugar. Totalmente. Y a partir de ahí construyeron su catálogo. Se convirtió en el lugar de leyendas como Naruto y One Piece, pero también se atrevieron con títulos que para la tele abierta eran, pues, demasiado de nicho. Sí, como Attack on Titan o My Hero Academia. Su estrategia era brillante. Bitme no quería competir con el rating masivo de Canal 5. Su modelo era otro. Crear un refugio. Exacto. Un refugio para una comunidad dispuesta a pagar cable para ver contenido curado. Fue un movimiento clave, justo antes de que todo estuviera a punto de cambiar para siempre. Y es que mientras Bitme creaba esta comunidad y Dragon Ball Super reinaba en la tele abierta, la verdadera revolución, el tsunami, se estaba gestando en otro lado. Llegamos a 2020-2022, los años de la pandemia. Y el cambio fue sísmico. El consumo de anime no migró, se teletransportó masivamente al streaming. Y aquí hay dos nombres clave, Crunchyroll y Netflix. Hablemos primero de Crunchyroll. Para muchos, fue un antes y un después. Yo recuerdo la época de buscar fansubs de baja calidad en foros,
De repente tenías una plataforma legal, barata y, lo más importante, estrenos casi al mismo tiempo que en Japón. Los famosos simulcasts. Crunchyroll cambió el hábito. Transformó el ver anime de un evento semanal a un consumo a la carta. Totalmente. La idea de poder ver una temporada entera en un fin de semana, eso fue revolucionario. Creó una nueva generación de fans. Pero luego entra Netflix y juega un partido distinto. No compite con el catálogo masivo de Crunchyroll, ¿verdad? Para nada. Netflix no buscaba al otaku de hueso colorado, buscaba al público general. ¿Y cómo lo hizo? Con dos cosas: doblajes al español latino de altísima calidad y posicionando sus animes como cualquier otra serie original. Claro. De repente gente que jamás hubiera visto anime estaba viendo Devilman Crybaby o Agretsuko porque el algoritmo se los recomendó. Exactamente. Entonces, si lo simplificamos... Crunchyroll consolidó y expandió al ejército de fans dedicados. Y Netflix abrió las puertas del castillo para que entrara el público masivo. Legitimó el anime como entretenimiento global de prestigio. Es una excelente forma de verlo. El resultado fue una explosión en el consumo. Y las televisoras abiertas, que parecían noqueadas, se dieron cuenta de que algo muy grande estaba pasando y se estaban quedando fuera de la fiesta. Y aquí es donde la historia da otro giro inesperado, justo cuando pensábamos que la tele abierta había tirado la toalla. Vemos un resurgimiento entre 2024 y 2025. Y la palabra clave fue nostalgia. Pero usada de una forma muy inteligente. Muy estratégica, sí. Vimos a Pokémon regresar a Azteca 7, y lo hicieron de manual, ¿no? Primero, la serie original, un gancho directo al corazón. Ajá, y ya que te tenían... Reintrodujeron la saga XY, y no pararon ahí, lanzaron el bloque Planeta Anime. Que era básicamente un concierto de grandes éxitos. Dragon Ball Z, One Piece, Los Caballeros del Zodiaco. Pero, a ver, ¿se podría decir que es falta de creatividad? ¿No? ¿Solo reciclar lo viejo? Se podría ver así, pero desde el negocio fue una genialidad. No era solo vender nostalgia, era una estrategia de contenido de bajo costo y altísimo retorno. Se dieron cuenta de que estaban sentados sobre una mina de oro. Vendían éxitos de taquilla preaprobados, con un equipo de marketing gratuito, los padres que ahora podían compartir esas series con sus hijos. Exacto. Era la apuesta más segura que podían hacer. Pero entonces, cuando ya nos habíamos acostumbrado a esta estrategia, llega la verdadera bomba. El giro que nadie vio venir. Uf, sí. En 2025, Canal 5 anuncia que va a transmitir Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. En horario estelar, a las 9 de la noche. Y esto lo cambia todo. Es el punto de inflexión de toda la década. Porque Demon Slayer no es un clásico, no apela a la nostalgia de los 90. Es el fenómeno global del momento. Por primera vez en muchísimo tiempo, un anime moderno llega a la teleabierta, a competir contra telenovelas y reality shows. Y la pregunta es por qué se atrevieron, ¿no? Exacto. ¿Qué cambió? De respuesta son los datos. El éxito abrumador de la película Mugen Train en cines, las tendencias en redes, las cifras de streaming, todo eso le dio a la televisora la evidencia que necesitaba. Demon Slayer ya no era un producto de nicho. Era un fenómeno cultural masivo. El riesgo en realidad ya era mínimo. Correcto. Era una apuesta sobre seguro, pero con un producto nuevo. Y mientras esto pasaba, BitMet también se adapta. En 2025 se reinventa y se convierte en un canal 100% de anime, enfocándose en series más nuevas como Megalobox o High Court. Exactamente. Como si todos finalmente encontraran su carril. La tele abierta va por los mega éxitos y el canal de paga se consolida como el espacio curado para el conocedor. Entonces, si juntamos todas las piezas, ¿cómo describiríamos el panorama actual, hoy en 2026? Que vivimos en la mejor época para ser fan del anime en México. Es un modelo híbrido y muy saludable. El streaming es el rey del día a día. Sí, para mantenerte al día con los estrenos. Pero la televisión demostró que sigue teniendo un rol crucial, el de crear eventos culturales masivos y ser la puerta de entrada para nuevas audiencias. Y no podemos olvidarnos del manga, claro, que es la otra mitad de la ecuación. Las ventas se han disparado. Sin duda. El manga crea la base de fans, genera la expectativa, y el anime lo convierte en un fenómeno de masas. Y el estreno de Demon Slayer en Canal 5 fue la prueba final de que este ecosistema funciona. En resumen, si miramos la última década,
El anime en México completó un ciclo fascinante. Sí, De ser un fantasma en la tele abierta, a la dominación del streaming, y ahora un regreso estratégico y poderoso a la televisión. y si damos un paso atrás, lo que vemos es una dinámica muy sana entre la nostalgia, que te asegura una base de fans leal, y la novedad, que es la que mantiene la conversación viva. El anime en México demostró que es un pilar cultural que sabe reinventarse. Aprendió a jugar en todas las canchas. Y esto nos deja con una reflexión final, una pregunta para el futuro. Después del éxito de Demon Slayer en teleabierta, la puerta quedó abierta de par en par. La pregunta ya no es si otro anime moderno dará el salto, sino cuál será. Veremos a Jujutsu Kaisen o a Chainsaw Man en horario estelar. Y, quizá más importante, ¿cómo va a influir esta nueva era de exposición masiva en la propia industria? ¿Veremos más inversión en doblajes, en marketing? ¿O incluso en cómo se adaptan estas historias pensando en el público latinoamericano desde el inicio? Esa es la gran pregunta. El juego acaba de cambiar otra vez.